Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esperamos un minutito que se vayan sumando. Recuerden que pueden ir participando aquí abajo. Podemos ir decidiendo incluso el tema del próximo encuentro. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo les va? Esperamos un minuto que se empiecen a sumar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Recuerden que pueden ir comentando ahí abajo, pueden proponer temas. El tema del encuentro de hoy surgió del encuentro pasado, así que, como saben, pueden proponer algún tema de la práctica profesional en el foro penal. Mi nombre es Alejandro Ocio, me pueden escribir por allí abajo las dudas que tengan, las críticas, las opiniones, todo es bienvenido. Como saben, el encuentro de hoy es sobre intervenciones telefónicas. Vamos a repasar un poco de teoría y práctica y por supuesto vamos a ver algunos tips del ejercicio profesional. Buenas tardes a todas y a todos. Recuerden que tienen en el link de mi bio toda la información de la membresía en Derecho Penal que ofrezco. Esto es una capacitación continua para el ejercicio profesional del derecho penal, para estudiar todo lo que hace al derecho penal si estás estudiando en el grado o en posgrado, y también, por supuesto, y lo vamos a trabajar, cómo escribir tus tesis y que no tengas problema en ese sentido. Vamos a empezar entonces con el encuentro de hoy. En particular, el tema propuesto por un asistente en el vivo pasado fue intervenciones y escuchas telefónicas. Esto tiene que ver con estas medidas judiciales que se disponen para interceptar comunicaciones privadas durante una investigación penal, que, como vamos a ver, tiene que tener algunos requisitos, algunos sustantivos, otros procesales, y vamos a ir viendo qué es lo que está involucrado en una intervención telefónica, cómo debe realizarse. Vamos a comparar un poquito el Código Procesal Penal de la Nación, que está vigente en la mayoría de las provincias de nuestro país, y el Código Procesal Penal Federal, que viene entrando en vigencia en algunas provincias, prontamente donde yo resido en La Pampa, hace muy poquito en Santa Fe, viene desde algunas provincias del norte, bueno, y tiene algunas particularidades en relación a las intervenciones telefónicas que no tenía antes el Código Procesal Penal de la Nación. Como marco para empezar a hablar de estas cuestiones, tenemos que saber que hay derechos constitucionales implicados en estas cuestiones, ¿no es cierto? Los derechos implicados son básicamente la intimidad y la privacidad, ¿no? Artículos 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en particular en el ámbito de los tratados internacionales de derechos humanos, el 11.2 y el 21.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 17.1 y el 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 52 inconcordantes del Código Civil y Comercial de la Nación en el ámbito interno. Ahora, cuando se delimitan estos derechos y se ponen en tensión con algunas medidas en el ámbito del proceso penal, es necesario rodear de algunas garantías y de algunos requisitos, como decía hace un momento, tanto sustantivos como procesales, a fin de, en esta pulsión entre la preservación de la intimidad y la privacidad y posibilitar y garantizar la investigación penal de algunos delitos. En particular vamos a ver en relación al narcotráfico y a la tenencia, comercialización, distribución, transporte de estupefacientes, que es donde se puede ver la mayor parte de la jurisprudencia en nuestro país. Es necesario hacer un balance permanente, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre estas dos cuestiones en tensión, ¿no? La preservación de la intimidad y la privacidad, y por otro lado permitir la investigación de ciertos delitos. Ahora, la intimidad y la privacidad garantizan la esfera de libertad personal, que como límite para el poder penal del Estado o para el Estado en general implica que debe estar excluida de injerencias arbitrarias o incluso de la intervención de órganos estatales, ¿no es cierto? Entonces,
Dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 17 del 2019, que es la acordada en la cual se regula la cuestión de las intervenciones y las escuchas telefónicas en el ámbito nacional. Dice allí la Corte que la protección de la privacidad en el sentido de intimidad y derecho constitucional resulta uno de los valores más preciados, cuyo respeto merece en el Estado constitucional de derecho en relación a garantizar la dignidad del ser humano. Tengo aquí algún problema con la luz que se me apaga. Ya la voy a mejorar. Ahora, entonces, entendida esta cuestión como central en el marco de la dignidad del ser humano en un Estado constitucional de derecho, ello debe tener algunas reglas y esas reglas tienen que estar claras para cuándo, cómo, de qué manera, por cuánto tiempo tienen que estar habilitadas este tipo de intervenciones, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado los estándares no solo en esta acordada, sino también en su jurisprudencia. Vamos a ver el fallo Alita, el fallo Alavi, el fallo 40, en particular a los que remito para su profundidad. Pero lo cierto es que la garantía de no injerencia o de no intromisión en la esfera privada es lo que impone como límite convencional y constitucional al legislador al momento de verificar o habilitar la utilización del poder punitivo a los efectos de poder investigar algún delito, pero en el marco de la preservación de estos derechos. El fallo 40 es del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se escribe Q-U-A-R-A-N-T-A, 40, pero empezando con Q. Es como el leading case en la materia. Y es a partir de allí que se hace una interpretación dinámica y sistemática de las disposiciones constitucionales y convencionales y se ratifica este principio o regla general de que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias y que la intervención de las comunicaciones en general y por supuesto en particular de las comunicaciones telefónicas deben estar como regla general protegidas y solo se debe habilitar su injerencia o su interferencia de manera excepcional y fundada en una sospecha razonable de estar involucrado o participado en alguna actividad punible o ilícita, y tiene la misma esfera de protección que el ámbito de la correspondencia, ¿no? Del viejo concepto de correspondencia constitucional. Ahora, hay algunos requisitos a tener en cuenta y esto, además de cuestiones teórico-prácticas, son eminentemente cuestiones a tener en cuenta en el ámbito del ejercicio de la acusación pública o privada y, por supuesto, en el ejercicio de la defensa. Como decía hace un ratito, este tipo de prueba o este medio probatorio es utilizado con mucha frecuencia en las investigaciones por narcotráfico, por crimen organizado, por algunos delitos que requieren de la organización o de la plural participación de personas en la distribución, tenencia, transporte, es decir, cadena de comercialización de estupefacientes. Se puede ver muy claramente cómo se utiliza esta prueba, qué requisitos se exigen y demás. Pero como requisito sustantivo tienen los supuestos de habilitación de este tipo de medidas probatorias tienen que estar dispuestos expresamente en la ley. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la habilitación normativa porque funciona como primer valladar o primer límite de habilitación para este tipo de medidas. No se pueden utilizar para otros supuestos o para otras cuestiones que no son las que están establecidas expresamente en la normativa vigente. En las normativas procesales, tanto a nivel nacional como en todas las provincias, se requiere de orden judicial previa y debidamente fundada, ¿no? Y aquí se hace generalmente un parangón o una comparación o una equiparación en relación al allanamiento, ¿no? De hecho, en mucha normativa procesal está dentro del mismo título de los medios de prueba o en el Código Procesal Federal que se está poniendo en vigencia de a poco en nuestro país. Incluso está dentro del título Comprobaciones Directas,
junto con el allanamiento, la inspección de lugares, las requisas personales, etc. Es decir, todo aquello que requiere la intervención de primera mano de los efectores judiciales a los efectos de conseguir prueba. Y también se exige, y esto es un elemento valorativo, que es sustantivo, pero que se termina acreditando caso a caso, aunque hay estándares jurisprudenciales, sospecha razonable, es decir, elementos que de manera fidedigna y que permita su comprobación genere la sospecha, es decir, la hipótesis debidamente fundada en otros elementos probatorios o en el transcurso de investigación previa, de que razonablemente en la persona, el domicilio o el organismo en el cual se va a solicitar la intervención se está cometiendo un delito o se forma parte de alguna organización criminal o que lleva adelante la comisión de hechos punibles. Y esto, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Halabi, H-A-L-A-B-I, citando incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe perseguirse un fin legítimo, es decir, que cualquier fin no habilita una intervención telefónica, ni tampoco se habilita mediante lo que se denomina en la jerga como la pesca, ¿no? Como para ir a la pesca a ver si encontramos algún delito. Eso no está habilitado, se tiene que tener información previa, razonablemente fidedigna, que sostenga una hipótesis de sospecha de alguna actividad delictiva y además debe reunir requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Idoneidad, ¿qué quiere decir para la Corte? Que sirva a los efectos de lo que se quiere conseguir y que no haya otro elemento mediante el cual se pueda conseguir esa información. Necesidad, ¿qué quiere decir? Que ese es el elemento válido y único posible para conseguir esos elementos probatorios y vincular a las personas con los hechos que se están investigando. Y proporcionalidad quiere decir que solo puede habilitarse en la medida en que guarde estricta relación con las investigaciones que se están llevando adelante, incluyendo el aspecto temporal, que enseguida vamos a ver a qué nos referimos, pero tiene que ver con que no se puede intervenir de manera indefinida un sistema de comunicaciones, un teléfono fijo, celular o como fuera, un sistema de comunicaciones por otro medio, sine die, ¿no? Sin tiempo y hasta que los efectores judiciales lo consideren necesario. El tiempo tiene que estar determinado en las resoluciones judiciales. Ahora, en todo este marco, además, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay que perder de vista que el debido proceso legal y la defensa en juicio son pilares fundamentales del Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir con esto? Que además de cumplir con los requisitos sustantivos y de forma, con los requisitos instrumentales y la forma de llevarlo adelante, todo eso debe formar parte de un proceso probatorio que permita controlarlo por la defensa luego, ¿no? Generalmente de esto se enteran la defensa o las personas imputadas luego de que se desarrolló, porque hacerlo antes puede obstaculizar la posibilidad de la investigación o la efectividad de la intervención. Pero cuando se ponga en conocimiento de manera completa y fidedigna a la defensa y a la persona involucrada a partir de esas escuchas, que puedan controlar toda su cadena de custodia, no solo la legitimidad, sino todo el proceso en el cual se ha obtenido información, toda la información que se ha obtenido, para qué ha sido valorada y cómo ha sido utilizada y cómo ha sido incorporada al proceso, ¿no? Todo ese procedimiento o todos esos eslabones de la cadena de producción de este medio probatorio debe permitirse ser controlado por la defensa y la persona imputada. Ahora, volviendo a los requisitos sustantivos y a esto del tiempo, la Corte Suprema de Justicia dice en la Acordada 17 del 2019 que el Estado de Derecho
no permite que la comunidad esté bajo un estado de sospecha permanente. Por lo tanto, no se puede habilitar intervenciones de comunicaciones sin don ni son, sin ningún fundamento o con fundamento meramente aparente o dogmático, o incluso de sospecha general. Incluso, dice la Corte, no se puede admitir intervenciones ante debida fundamentación, pero solo sostenida en una sospecha general de que se va a encontrar algún delito. No, la fundamentación tiene que ser en una línea investigativa que pueda sustentar una fundamentación de sospecha razonable, pero además se debe hacer de tal manera que la resolución judicial pueda ser totalmente concreta, no solo en relación a lo que se va a intervenir, sino por el tiempo que se va a intervenir y en particular qué es lo que se va a buscar, ¿no? Y vamos a ver en un ratito que de los posibles planteos nulificantes, invalidantes o incluso de baja de la calidad probatoria en el ámbito de las escuchas telefónicas, los planteos defensivos suelen discurrir por esos canales. Ahora, en Alavi la Corte declaró inadmisible las restricciones autorizadas por la ley que estén desprovistas de imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta quede en manos de la más libre discreción de las autoridades públicas, dice la ley, ¿no? La Corte. En ese caso se trataba de la ley 25873 y su decreto reglamentario, esto es durante el año 2004, que habilitaba disponer intervenciones de comunicaciones sin una fundamentación concreta en base a un objetivo específico en el marco de una investigación judicial en particular, que son los requisitos que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este medio de prueba. Ahora, ¿cuál es la normativa aplicable en el ámbito nacional? Acá tenemos el problema que en Argentina estamos en transición, entonces vamos a tener dos códigos procesales penales. De paso, como se ha agregado más gente, les comento, pueden poner en los comentarios lo que ustedes quieran, la duda que tengan, hacerme preguntas, pedirme datos, hacer alguna crítica. Si quieren participar, están las puertas abiertas para que lo hagan y bienvenidas y bienvenidos son. Decía, tenemos dos códigos procesales actualmente en vigencia a nivel nacional. El Código Procesal Penal de la Nación, de la Ley 23984, que prevé esta forma de prueba enmarcada dentro de los allanamientos, como decía hoy, o equiparada a las órdenes de allanamiento en cuanto a los contenidos sustantivos y a la forma de instrumentarlo, y en particularmente en el artículo 236 la previsión específica de las intervenciones telefónicas, y aquí nos da las pautas de quién puede ordenarlo. En ese caso es el juez. Recordemos que el Código Procesal Penal de la Ley 23984 es un código mixto, ¿no?, de investigación del modo inquisitivo o escrita o llevada adelante por un juez que en ocasiones delega la investigación a la Fiscalía, pero en general lleva la investigación el juez de instrucción, que luego va a dictar el auto de procesamiento, y en la segunda instancia tenemos un tribunal oral que no ha participado en la investigación y que lleva adelante el juicio. Por el contrario, en el Código Procesal Penal Federal, que se está poniendo en vigencia de a poco en nuestro país, el sistema es de un paradigma diferente. Es el código acusatorio en el que investiga el Ministerio Público Fiscal, y es el mismo Ministerio Público Fiscal el que lleva adelante los medios probatorios, se le solicita las órdenes al juez de garantías o juez de control, como se llama en algunas provincias, y luego se va a un tribunal oral federal en una segunda instancia, pero siempre quien lleva adelante la investigación es el Ministerio Público Fiscal. Bien, volvamos al Código Procesal Penal actualmente vigente en la mayoría de las provincias, artículo 236. Quien lo tiene que ordenar a esta medida es el juez, generalmente a pedido del Ministerio Público Fiscal, porque el código así lo permite, aunque lo puede ordenar también como medida autónoma el juez y de los elementos del expediente, ¿no? En el caso del código mixto todavía se registra en expediente de papel o informático, pero con esa lógica. En el código acusatorio ya vamos a tener otra terminología y otra lógica más de oralidad y de confrontación en audiencias.
En el caso del sistema mixto se hace por escrito, a proposición o solicitud de las policías, de los organismos específicos de la policía que se ocupan de estas cuestiones, o a pedido del Ministerio Público Fiscal con asiento en informes o solicitudes de la policía. Ahora el juez puede ordenar la intervención y al hacerlo debe fundamentarlo debidamente en relación a la sospecha de la que hablábamos recién, debe concretar en relación a el dispositivo, la línea, el abonado, etcétera, particularizar lo más posible a quién va a intervenir o qué dispositivo va a intervenir, por cuánto tiempo, pero además tiene que indicar qué es lo que va a buscar, ¿no? Cuál es la línea de investigación que tiene ante sí para ordenar a la dirección, el organismo o el agente policial que lleve adelante la medida, qué es lo que tiene que buscar específicamente. Y exige el Código Procesal que se preserve esa información, que se resguarde, que se guarde secreto, incluso en el caso de que ese secreto sea violado o se filtre información, puede acarrear responsabilidad no solo administrativa, sino también penal. Y ese auto fundado, aunque disponga de un tiempo, por supuesto, puede ser prorrogable. Y luego, respecto de la recepción en el juzgado, el examen de lo que se ha recibido y las exclusiones de la posible intervención, están asociadas a la correspondencia, ¿no? En la misma manera a cuando se habilita la interrupción de una correspondencia. Por lo tanto, esto todavía en el Código Procesal Penal del viejo sistema aparecía un poco de más indeterminación, ¿no? Y por supuesto todo esto de la concreción, los requisitos de la fundamentación, cuáles son los estándares que acreditan una sospecha razonable, etcétera, etcétera, son de determinación jurisprudencial, ¿no? Y en cada jurisdicción se tienen sus estándares jurisprudenciales y las cámaras de apelaciones o la Cámara Federal de Casación siempre van fijando los estándares a estos efectos. Ahora, el Código Procesal Penal Federal, aprobado por la Ley 27063, que está siendo puesto en vigencia actualmente en varias provincias, como les decía, en La Pampa, donde yo estoy, aparentemente en el segundo semestre de este año va a entrar en vigencia, ya lo está en otras provincias, particularmente en el norte, en Santa Fe y en algunos otros lugares. Ha reunido los estándares jurisprudenciales de los principales tribunales de nuestro país, incluso los estándares de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, a los efectos de todos los medios de prueba, de las medidas restrictivas de derechos, etc. Y en relación a las intervenciones telefónicas, como les decía, las regula dentro del título segundo que denomina comprobaciones directas. Y en el artículo 150 establece todos los requisitos para habilitar este medio de prueba. Y comienza diciendo que siempre que fuere útil para la comprobación del delito. Por lo tanto, eso requiere una línea de investigación previa. No se puede empezar a investigar a partir de una intervención telefónica, aunque sí puede provenir o nacer una causa a partir de una intervención telefónica que se haya hecho en otro proceso, en una causa incluso interjurisdiccional o extrajurisdiccional, ¿no? Que corresponda a otro nivel de la misma justicia nacional o federal, o que corresponda a alguna intervención realizada en provincia o al revés, ¿no? Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Y habla también de que quien la ordena es el juez, pero quien se la pide puede ser cualquiera de las partes. Por lo tanto, cualquiera de las partes, tanto el Ministerio Público Fiscal, la acusación privada o la defensa, pueden pedirla. Y se habilita por un plazo máximo de 30 días. Fíjense que aquí sí está establecido el plazo, a diferencia del Código Procesal Penal de la ley anterior.
Incluso es un deber no solo de la resolución imponer el plazo y el máximo son 30 días, sino que es un requisito de la petición. La parte que la requiera debe indicar el plazo de duración por el cual requiere esa medida y debe explicar por qué estima necesario ese plazo y no uno menor o uno mayor. Y en este aspecto el juez tiene que controlar no solo estos requisitos, sino la legalidad y razonabilidad del requerimiento. Y aquí volvemos de nuevo a los requisitos expresamente establecidos en la ley y las categorías de sospecha en un marco razonable, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto de que se guarde secreto y confidencialidad de toda esa información rige para magistrados, funcionarios, agentes y todos los empleados que tengan participación activa en esta intervención. De hecho, tienen todos responsabilidad sobre esos elementos probatorios, deber de confidencialidad y secreto respecto de la información con la que cuenten, y también se aclara que en caso de que las empresas brinden ese tipo de información, también deberán guardar confidencialidad todas estas personas y las empresas bajo amenaza penal, ¿no? Bajo posible sanción penal. Y también aclara el artículo que una vez que haya transcurrido el plazo de duración o mientras este esté transcurriendo, si alcanza el objeto para el cual fue realizada la intervención, debe ser interrumpida inmediatamente, ¿no? Esto da a las claras esto de lo que hablábamos al principio del balance entre la preservación de la intimidad y la privacidad y la habilitación de la investigación judicial de algunos delitos, y cuando se logra el fin propuesto se minimiza la afectación a la intimidad y la privacidad, y entonces debe extraerse esa intervención para que no siga afectando de manera innecesaria. El artículo 153 del Código Procesal Penal Federal, nuevo, digámosle así, establece el procedimiento para el registro y la conservación y habla de un proceso, ¿no? Y del que hablábamos hace un ratito, en relación a desde la legitimidad de su solicitud, pasando por los requisitos para su orden judicial, el procedimiento para llevarlo a cabo y cómo luego incorporar al proceso, y que todo esto pueda luego ser controlado en su legitimidad de origen, en su calidad probatoria y en toda su cadena de custodia, ¿no? Entonces, en esos artículos 150 y siguientes, y en particular en el 153, están establecidos todos estos requisitos para llevar adelante una intervención telefónica. Ahora, como les decía antes, la acordada 17 del 2019 es la que regula desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se exhorta a todos los efectores en el ámbito de la justicia penal a algunas cuestiones o estándares mínimos que deben regir esta cuestión. La primera es la instrumentalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que solo pueden ser utilizadas para investigar delitos y no para investigar personas o la vida privada de algunas personas o incluso cuestiones que no están tipificadas penalmente. Por lo tanto, tiene que haber una línea de investigación para que se valide una solicitud en relación a esta cuestión. Luego, la excepcionalidad y la proporcionalidad. Y esto, dice la Corte, tiene que valorarse con criterio restrictivo. Tiene que habilitarse, es decir, solicitarse y ser ordenada en virtud de esa solicitud solo de manera excepcional y siempre y cuando no se pueda acreditar el mismo extremo legal por otros medios. Y esto hacerlo proporcionalmente en relación a la investigación que se está llevando adelante, y aquí están las cuestiones de tiempo, espacio, cantidad de dispositivos a intervenir, etc. En la exigencia de debida fundamentación, que no puede ser, la Corte dice, ni genérica ni indeterminada, por lo tanto tiene que ser particular y específicamente relacionada con la investigación de un delito, pero además determinada en relación a qué es lo que se busca con esa
intervención que se va a ordenar o que se solicita que se ordene. Que debe ser provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser indeterminada en relación al tiempo. Por lo tanto, tiene que ser durante un plazo determinado, que bien puede ser renovable si eso se justifica, pero que tiene que ser por el plazo más breve posible para lograr los fines que se buscan en el proceso. Se dispone sobre el secreto y el resguardo de los registros y transcripciones. Y se habla de que todo esto es un sistema, como les decía hace un ratito. Y este sistema incluye todo el recorrido, desde la interceptación y captación de un eslabón de la cadena que comprende, desde la interceptación y captación que como primer eslabón de la cadena comprende los subsiguientes, que son el de almacenamiento de la información, el del traslado de esa información, el de la incorporación al proceso de esa información y luego de que fue valorada, cómo y cuál se puede destruir o cómo se debe hacerlo. Y todo esto tiene que estar reglado, regularizado y protocolizado en el ámbito judicial. Se insiste sobre la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogados y clientes. Van a ver en el Código Procesal Penal Federal que está expresamente dentro de las exclusiones, es decir, esas no pueden ser intervenidas, y si en el marco de una intervención telefónica hay contactos entre un abogado y su cliente, eso tiene que ser excluido del soporte de información a incorporar al proceso y por supuesto para no darlo a publicidad. Y todo ese proceso tiene que estar sujeto a control judicial. ¿Cómo se implementan? Bien, en los ámbitos provinciales, es decir, donde tienen asiento los juzgados federales o los juzgados nacionales o incluso los poderes judiciales de provincia, generalmente hay direcciones u organismos en particular de la policía que se ocupan de llevar adelante este tipo de intervenciones que requiere no solo de tecnología y capacidad y capacitación de los efectores policiales o de quienes llevan adelante la investigación, si pertenecen al Ministerio Público o Fiscal o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere de una tecnología en particular, de aparatología en particular y de capacitación en particular, no solo para llevar adelante este tipo de intervenciones, sino también luego para procesar la información que se recauda de este tipo de intervenciones y por supuesto de un análisis especializado de investigadores que tengan en cuenta o puedan vincular lo que se escucha o lo que se interviene con los objetivos específicos de los delitos que se están investigando. Y esto hay que tenerlo en cuenta, aunque la Corte por ahí dice que se debe tender a que quienes lleven adelante este tipo de investigaciones no estén relacionados con la investigación específica que se lleva adelante. Eso en la práctica choca con la especialidad propia de los investigadores de alguna clase de delito, ¿no? Si hay un organismo policial que se ha capacitado durante muchos años para investigar el lenguaje que se utiliza en el marco de las organizaciones criminales del narcotráfico y que si son espacios territoriales más o menos conocidos, también se suele conocer a quienes se investiga, se pueden identificar a las personas a partir de su voz, etcétera, o de su jerga, o de los domicilios, o de los vehículos, etcétera. Entonces, eso facilita las investigaciones. Por lo tanto, si bien la Corte se asienta en la acordada en recomendaciones del relator de organismos internacionales al respecto, lo cierto es que esto en la práctica tiene alguna resistencia porque, claro, siempre que quien escuche esa información sea a la vez quien está capacitado para investigar, facilita mucho las investigaciones, la vinculación de personas y por supuesto la efectividad de la medida. Ahora, en el ámbito de la justicia federal a nivel nacional lo lleva adelante la DAJUDECO, ¿no? Que es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como le decía, en las provincias generalmente equipos especializados de la policía. Ahora, cuando se graban todas las comunicaciones o se
realiza un soporte de todas las comunicaciones, al expediente solo se tiene que incorporar aquellos fragmentos que resultan relevantes para lo que se pidió, ¿no es cierto? Ahora, si bien lo demás debería descartarse o debería ser objeto de otras investigaciones, si es que sirve a otras investigaciones, hay que tener en cuenta que cuando de una investigación surgen líneas para otra investigación, todo lo que pase con esta investigación principal, y me refiero a la legitimidad de origen, a la calidad probatoria y a la validez o validación de toda esa cadena de custodia que soporta la legitimidad de esta prueba, puede tener repercusiones en el otro proceso penal, y ahora vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando. Entonces decíamos que hay estándares jurisprudenciales que tenemos que conocer, 40 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenemos que conocer, Alavi de la Corte Suprema tenemos que conocer, Benítez de la Cámara Federal de Casación Penal tenemos que conocer, Gómez José de la Cámara Nacional de Casación Penal tenemos que conocer. Hay un dossier de jurisprudencia federal muy interesante del Sistema Argentino de Información Judicial al que pueden acceder si lo buscan por Google. Esto ya es un tip de ejercicio profesional cuando tengan un caso de este tipo, sea cual sea el rol que ocupan, patrocinando víctimas, en la acusación pública o en la defensa. Ese dossier de jurisprudencia es muy útil porque les releva los principales estándares jurisprudenciales de los que vamos a hablar ahora. Allí se dice que no se requiere certeza inicialmente para solicitar o ordenar una intervención telefónica, pero sí una probabilidad cierta en un marco razonable de una investigación que haga necesaria y que justifique la utilidad y pertinencia de ese tipo de medidas. Ahora, cuando se logra el valor probatorio de esta medida, si cumple con todos los requisitos sustanciales y formales, es de muy alta calidad. Y más aún cuando si se llega a juicio, aparece sostenida, explicada y vuelta a legitimar por el personal policial o de investigación especializada que la llevó adelante. Entonces, cuando alguien en la defensa está en contra de intervenciones o escuchas telefónicas, tiene enfrente pruebas de muy alta calidad y por lo tanto tiene que hacer muchos esfuerzos para tratar de contrarrestarlas. Ahora, ¿cuáles son estos estándares jurisprudenciales de los que le hablaba? Bueno, que a partir de las escuchas telefónicas se puede identificar a personas, atribuir el contenido de las declaraciones o de las conversaciones que que se incorporan al proceso. Se pueden hacer vinculación entre personas, se puede establecer vinculación entre personas y hechos o personas y elementos. Se pueden acreditar proposiciones fácticas que configuren los elementos de los delitos que se están investigando, incluso suelen ser analizadas conforme a las reglas de la experiencia, como suelen decir los tribunales. Se puede verificar también ubicación de las personas o elementos y los recorridos que han realizado. Como les decía, se ratifican, corroboran, incluso se complementan con la declaración de quienes las han llevado adelante, y las actas policiales o públicas en las cuales se deja constancia de estas intervenciones tienen eficacia de instrumentos públicos, ¿no? Y dice la Cámara Federal de Casación Penal, hasta tanto sean redarguidas de falso o se pruebe su falsedad por otros medios probatorios. Entonces, aquí vamos a los consejos para el ejercicio de la defensa. Controlar la legitimidad de la solicitud y de la orden de una intervención telefónica, solicitar luego de que se produce el acceso a toda la prueba, a todos los audios, a todos los informes, a todas las transcripciones, que todo esté por completo a disposición de la defensa. ¿Para qué? Para que de esa manera no se acceda únicamente a lo que se incorporó al proceso por decisión de la parte que lo produjo en el sistema acusatorio o por decisión del órgano policial que hizo las transcripciones en el sistema
mixto, y corre riesgo de ediciones sesgadas, ¿no es cierto? O orientativas o dirigidas hacia determinadas cuestiones o determinadas verificaciones y sin el resto del contexto que quizá pueda poner en duda o fundamentar una duda razonable o dirigida hacia otras líneas investigativas u otras personas. Entonces, para poder impugnar ediciones sesgadas, yo tengo que tener acceso a toda la prueba. En su caso, solicitar pericias fonográficas, es decir, disponer de peritos de partes que puedan controlar todo ese sistema, cómo se ha hecho, cómo se han utilizado los instrumentos, cómo se han realizado las ediciones, cómo se han realizado los cortes, si se han hecho cortes, cómo se han hecho las transcripciones, con qué criterios, cuál es el supuesto de valoración que se ha establecido para la legitimidad en la identificación de voces, si es que eso se llevó adelante, etc. Y también controlar la cadena de custodia, desde que se solicitó y se ordenó hasta que se incorporó al proceso, todo ese proceso del que hablábamos hace un ratito, cómo se hizo, y además, una vez que fue incorporada al proceso, cómo se resguardó hasta el momento en que fue utilizada con valor probatorio, sea como elemento de evidencia en la primera parte del proceso penal o como prueba al momento del juicio. En el caso de que haya imputaciones, ofrecer prueba en contrario o de contexto suelen ser las herramientas más útiles de la defensa, es decir, explicar a qué se refiere la persona cuando habla y dice tales cuestiones, o cuando habla y acuerda tales recorridos, o cuando habla y reconoce tales elementos, ¿no? Es decir, ofrecer prueba que contextualice y que acredite de qué están hablando y que eso no tiene que ver con el delito o la serie de delitos que se le están imputando. O la otra prueba es directamente prueba en contrario, ¿no? Que acredite de manera fehaciente o con el mismo nivel de calidad probatoria lo contrario a lo que se interpreta de la escucha telefónica. Y por supuesto, con posterioridad a que se conoce todo este estudio, controlar las bases del requerimiento, porque, como decíamos hace un principio, las bases del requerimiento y de la orden judicial solo se conocen a posteriori desde el lado de la defensa y desde la persona imputada, porque antes no se ponen en conocimiento por razones obvias, ¿no es cierto?, para que no se obstaculice la investigación. Otros tips, y ya vamos medio iniciando el cierre de esta conversación. Por supuesto, siempre les recuerdo que pueden participar acá abajo, hacer preguntas, críticas, lo que sea. Por supuesto, también invito a todo el mundo a entrar a los dos links que tengo en mi biografía. Uno es la membresía de capacitación continua en ejercicio profesional de la abogacía en el fuero penal y en el estudio del derecho penal. Y también hay un curso específico de teoría del delito, donde también se ven todos los elementos de la teoría del delito desde la teoría y la práctica, como estamos haciendo en estos vivos gratis que también ofrecemos en el marco de esta membresía. ¿Cuáles son las nulidades más frecuentes en el ámbito del ejercicio profesional? Bueno, que se realice alguna intervención sin orden judicial o de manera más amplia o para supuestos no contemplados o en dispositivos no incluidos o respecto de personas no establecidas en las órdenes judiciales. Es decir, es muy raro encontrar una interceptación de comunicaciones sin ninguna orden judicial. Lo que sí por ahí se puede ver es que se hace más de lo que la orden judicial ha autorizado, ¿no es cierto? Y entonces hay que estar bien atento a esa cuestión. Otro supuesto es que la orden sea genérica o que la motivación o fundamentación sea meramente aparente o dogmática o simplemente se limita a citar los artículos y algo de jurisprudencia, pero no se particularizan las concreciones del caso y este tipo de resoluciones han sido invalidadas por los tribunales superiores, o que se incorpore o se habiliten escuchas que sean irrelevantes o descontextualizadas y que no se puede relacionar más que remotamente con los delitos que se está investigando, y entonces uno puede presumir que lo que se busca investigar es otras cosas o afectar la intimidad o la privacidad de las personas más que lograr la vinculación con un delito.
Y lo que hablábamos hace un ratito, prueba obtenida en otra causa sin autorización, ¿no? ¿Qué es esto? Se habilita una orden judicial, se particulariza en relación a números de abonado, vamos a suponer, por determinada cantidad de tiempo, 30 días, para tratar de vincular a la persona A, B o C con los delitos que estamos investigando. Y resulta que de la escucha telefónica surge información a partir de la cual esa persona B, de la A, B o C, la persona B ha cometido otros delitos que no se están investigando en esta causa, pero que se pueden probar a partir de esa escucha, ¿no? Esto se valida como la doctrina del plain view o de la simple vista de las órdenes de allanamiento, ¿no? Si en una orden de allanamiento totalmente conformada con todos los requisitos sustantivos y formales, la policía entra a una morada a buscar un sistema de computación, una notebook, un celular, una impresora que ha sido robada y encuentra además estupefacientes, no es que esa prueba no vale, ¿no? Esa doctrina de a simple vista tiene sus requisitos, si quieren más adelante lo podemos trabajar en los estándares jurisprudenciales, pero puede validar esa prueba y hay un procedimiento a cumplir en ese caso. Y esto puede suceder interjurisdiccionalmente, es decir, en sectores de competencia de otros tribunales, incluso entre la justicia ordinaria y la justicia federal. Ahora, si yo en el marco de una intervención telefónica en la justicia federal lo vinculo con un robo de la justicia ordinaria, porque en las escuchas telefónicas surge como cometieron un robo. Lo comunico a la justicia ordinaria, se lleva adelante la investigación, bla, bla, bla. Ahora, si después en el marco de la justicia federal se invalida la resolución que ordenó la intervención telefónica por no haber cumplido con los requisitos legales, eso tiene que generar también los efectos en el otro proceso, porque esto surge del principio general de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, aunque hay algunos fallos jurisprudenciales que desvinculan por completo los dos procedimientos una vez que está recolectada la información o corroborada. Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta en el ejercicio de la defensa si se lleva adelante de la misma persona tanto en el fuero federal como en el fuero ordinario, ¿no? Y aquí se le aplica la teoría conocida del fruto del árbol venenoso, ¿no? Si se me cae la orden judicial que habilitó la intervención, todo lo que surja de esa intervención también se tiene que caer. Y para cerrar, si nadie tiene preguntas o cuestiones que quiera que repasemos, algunos tips prácticos, ¿no? Exigir acceso completo a la información, no solo a las transcripciones, sino para poder controlar tanto el requerimiento, la orden judicial y toda la cadena de custodia de la producción, poder pedir pericias o establecer mediante pericias de parte un análisis técnico de cómo se ha desarrollado todo esto y permitir despejar dudas o crear dudas a partir de aspectos técnicos para reducir la calidad probatoria de estos medios que, como decía, es muy alta y generalmente dirime los procesos penales. Yo lo he visto mucho en los casos de narcotráfico. Generalmente se dirimen de manera contundente a partir de intervenciones telefónicas. Que no se permitan incorporaciones sin control judicial y que el contexto o las pruebas de contexto de lo que se interpreta a partir de las intervenciones telefónicas es fundamental a efectos de contradecir o acreditar cuestiones no delictivas o no vinculadas al delito que se investiga a partir de intervenciones telefónicas. Muy bien, muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado de este encuentro. Recuerdo el link que está en mi biografía para que puedan ingresar y ver toda la información de la membresía. La membresía es un sistema de capacitación continua, pagan un pequeño canon mensual y tienen acceso a 2 clases semanales, una en vivo como esta y otra
los sábados solo para quienes forman parte de la membresía. Además tienen acceso a un grupo de WhatsApp donde pueden compartir y llevar adelante el ejercicio profesional o el estudio del derecho penal con profesionales de derecho penal de todo el país. Además tienen la tutoría individualizada a mi cargo para todo lo que necesiten, tanto para el estudio del derecho penal, el ejercicio profesional, como la escritura de tesis o trabajos finales que puedan estar realizando, y acceso a descuentos exclusivos para los cursos que voy a ir ofreciendo, uno en particular por mes. Ya durante este mes están abiertas las inscripciones para el curso de teoría del delito, que es aparte, que se puede hacer totalmente complementario de la membresía y que no tiene nada que ver con los ejes que se trabajan en la membresía, pero que resulta fundamental también para todo aquel o toda aquella que ejerza en el fuero penal. Y el mes que viene vamos a lanzar uno sobre derecho penal juvenil que ya estamos preparando. Muchas gracias, que tengan lindo final del día y mejor semana. Nos vemos en la próxima. Para quienes les interese algún tema en particular, me lo dejan en comentarios a este vivo. Quiero que hablen de este tema y, por supuesto, y con todo gusto, lo preparamos para los próximos encuentros, porque la idea es que esto sirva para la comunidad penalista y que pueda llevar adelante su profesión en la mejor manera posible, sea cual sea el rol que esté ejerciendo, sea de acusación, sea jurisdiccional o sea de defensa. Muchas gracias y que estén muy bien.